¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Verdad? Hoy ya día martes, ¿verdad? Ya de esta sexta semana, hermanos, de transmisiones, en las cuales, hermano, gracias al Señor, mire, Dios ha sido fiel. Amén. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel? ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? Gloria al Señor. Amén. Fíjese qué hermoso, qué tremendo, hermano, es la bendición que nos da que aún a pesar de toda esta situación, contamos con la palabra de Dios. Amén. Estamos utilizando las redes sociales, para hacer llegar la palabra de Dios, que la palabra de Dios corra. Amén. Gloria al Señor. Y hoy día martes, ¿verdad? No es la excepción. Hoy es martes de Santiago. Es el día en el que estudiamos la carta de este hombre, hermano llamado Santiago, que tiene cosas importantes que darnos a conocer a cada uno de nosotros. Amén. Así que yo le invito, ¿verdad?, a que disponga su corazón, a que abra su corazón, abra sus sentidos espirituales, para que la palabra de Dios pueda llegar a su vida y pueda edificar su vida. Amén. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo hacia la distancia, ¿verdad? Todos mis amados hermanos de la iglesia cristiana de Aguascalientes y en todos los estados y en todos los países del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, les amamos, ¿verdad? Hermanos de San Ignacio aquí en Aguascalientes también, ¿verdad? Sean también bienvenidos, reciban también un abrazo afectuoso de nuestra parte, de mi familia, ¿verdad? Para todos ustedes los que nos están viendo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos en las manos de Dios en oración para comenzar con este tiempo de estudio de su palabra? Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en estos momentos por este tiempo que nos das, mi Señor, de poder escudriñar nuevamente, Señor, tu palabra. Gracias porque en todos estos días, Señor, ya siendo la sexta semana, Señor, no nos ha faltado la administración de tu palabra ni de tu Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros y porque con la palabra nos cuidas, mi Señor. Gracias, disponemos nuestro corazón y nuestro ser para ti y te damos las gracias a ti por todo lo que tú estás haciendo. Eres bueno, eres fiel, oh bendito Dios, te damos a ti las gracias. Nos ponemos en tus manos, recuérdanos las palabras de Jesús, Espíritu Santo, y llévanos a toda verdad. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, fíjese que como lo mencionamos ahorita al inicio de la transmisión, mencionamos, hermano, que ya es la sexta semana de transmisiones. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Y fíjese que hoy vamos a hablar de un estudio muy importante, un estudio que hemos ya escrito aquí en el pizarrón, que es el estudio número 4, que consiste en la fe y las obras. Amén. Y este estudio está en el capítulo 2 de Santiago, en los versículos del 14 al 16. Si usted lo recuerda, bueno, pues todos los martes estamos estudiando esta preciosa carta de Santiago para la iglesia. Amén. Entonces, vamos ya en el capítulo 2, en este pasaje, y el estudio número 4. Y tal vez usted diga, bueno, el estudio número 4, ¿a qué corresponde? Bueno, mire, corresponde a este libro, ¿verdad? El libro de el estudio expositivo de Santiago, que el Señor nos ha permitido ya entre varios libros formar, hacer para edificación de la iglesia. Amén. Si usted lo quiere tener, hermano, pues mándeme un correo electrónico, hágamelo saber, ya sea también por un WhatsApp, ¿verdad? Y se lo hacemos llegar. No tiene ningún costo. Amén. Todo lo que el Señor nos da, nosotros lo compartimos con la iglesia, con todo creyente en todo lugar. Amén. Y fíjese que hoy vamos a estudiar precisamente este estudio 4 en la página número 37. Amén. Página número 37 de este libro de Santiago. Y bueno, pues los que tengan su libro pueden ir a esa página e ir siguiendo en el proceso del mismo, ¿verdad? Las hojas, las páginas conforme vayamos avanzando. Los que no hay ningún problema. Tanto aquí en el pizarrón como aquí de manera oral vamos a estar compartiendo el proceso de este precioso estudio de la palabra del Señor. Amén. Bien, a este estudio, hermano, le hemos llamado la fe y las obras. Y quiero que nos situemos ahí en el pasaje de la Biblia, en Santiago capítulo 2. ¿Qué le parece? Vamos abriendo nuestras Biblias en Santiago capítulo 2 y vamos a dar lectura al versículo 14, 15, 16
y 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjese que Santiago, por principio de cuentas, nos establece una relación muy importante entre la fe y las obras. Amén. Santiago nos hace ver que la relación entre la fe y las obras es precisamente ello, una relación importante. Y mencionamos que lo es así, hermanos, porque no podemos separar ni una de la otra, ni viceversa. ¿Me explico? Es decir, la fe tiene que ir acompañada con obras, así como las obras tienen que hablar precisamente de la fe que nosotros tenemos. Pero vamos a explicar un poquito más todo esto. Le quiero comentar que en el capítulo número 1 que ya estudiamos, de los versículos del 19 y hasta el 27, fíjese que Santiago nos enseñó que no basta solamente con escuchar la palabra, sino que la tenemos que poner por obra. Posteriormente en el capítulo 2, fíjese, de los versos del 1 al 13, Santiago nos enseñó respecto al hecho de que si decimos tener fe, no podemos hacer acepción de personas, sino que la fe nos debe de llevar a amar a todos aquellos, hermanos, que estén a nuestro alrededor, a todos aquellos, hermanos, sin importar clase social, raza, cultura, sin importar la procedencia, sin importar nada de otros. Si decimos tener fe, amamos a nuestro prójimo, hermano, como a nosotros mismos. Amén. Entonces, vea cómo tanto en el capítulo número 1, la fe nos debe de llevar a que si escuchamos la palabra, la tenemos que hacer. No solamente ser oidores, recuerda eso, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y para ello, hermanos, se requiere fe. Y posteriormente en el segundo capítulo, como se lo acabo de mencionar, nuestra fe nos debe de llevar, a amar a todos por igual. Amén. Ahora, en el contexto de lo que Santiago nos está explicando, en el versículo número 14, pero ya del capítulo número 2, Santiago, hermano, lo que nos propone es el hecho de que podemos decir que tenemos fe, pero si no acompañamos esa fe con obras, entonces él nos hace una pregunta. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Es decir, ¿a qué clase de fe se refiere Santiago? Fíjese bien, en el versículo número 14, Santiago habla de la fe sin obras. ¿Sí? Habla de la fe sin obras. Y él mismo pregunta, ¿esta fe podrá salvarle? Es decir, fíjese cómo para Santiago es importante el hecho de la salvación con las obras. ¿Esto de qué nos habla? En primer lugar, hermano, tenemos que entender que Santiago nos plantea el argumento bíblico de que la fe no puede estar separada de las obras. Por lo tanto, una fe que está separada de las obras, él mismo pregunta, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? Es una pregunta, hermano, que ya también involucra la respuesta. Y la respuesta es que no. Una fe separada de las obras no puede salvar a una persona. Pero entonces alguien aquí estará pensando, a ver, ¿quiere decir entonces que la fe y la salvación van de la mano? Sí, pero también en relación con las obras. Claro que así es. También alguien estará pensando, a ver, ¿me está entonces sugiriendo Santiago que para yo ser salvo tengo que tener obras? Es decir, la salvación que yo llegue a alcanzar viene por medio de las obras.
Quiero decirle en el contexto de lo que Santiago nos explica que sí. ¿Por qué motivo? Por el motivo, hermano, que las obras, escuche esto, deben de ser el resultado de la fe. Amén. Las obras deben de ser el resultado, lo repito nuevamente, de la fe. No quiere decir, escuche esto, que las obras en sí nos lleguen a salvar. No, eso sería incorrecto. Sino que las obras como un reflejo y como un resultado de la fe que tenemos en Cristo es lo que se complementa y es lo que habla de la salvación en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Pero miren, vamos a avanzar en el estudio para que todo esto, hermano, le llegue a comprender, lo llegue a comprender todavía muchísimo mejor. El punto central de lo que Santiago, fíjese bien, está diciendo en esta porción de la Escritura es de que él está seguro de que la fe sin las obras no vale para salvar al hombre, en el contexto de lo que le acabamos de explicar. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, lo que tenemos que entender hasta ahora es que cuando nos acercamos a Cristo mediante la fe, fíjese bien, la fe no solamente tiene que quedar en un plano teórico, sino que cuando nos acercamos a Cristo por medio de la fe, tenemos que llevar esa fe a la acción, a la práctica, y no solamente quedarnos con una idea, no solamente quedarnos con un concepto de fe depositado en Cristo y permitir o hacer, fíjese bien, que nuestras obras estén separadas de la fe que decimos tener, haciendo que nuestras obras no encajen de acuerdo a la fe que precisamente también decimos tener. Esto es, hermano, el contexto de lo que Santiago, hermano, nos está hablando. Las obras son un reflejo de la fe que nosotros decimos tener. Y si la fe que nosotros decimos tener está depositada en el Hijo de Dios, entonces mi comportamiento debe de hablar de obras en mi vida que sean buenas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Cristo es bueno, porque Dios es bueno. Y no sé si me estoy explicando con eso, pero sería algo completamente ilógico, déjese lo planteo así, que diciendo que creemos en algo bueno, hagamos cosas malas. ¿Verdad que es ilógico? Ahora véalo también desde el otro punto de vista. Si una persona cree en algo malo, imagínese cómo es que va a lograr que sus obras sean buenas. La cuestión aquí, hermano, de lo que estamos explicando es esta, que si decimos que nuestra fe está puesta en Cristo, entonces mi comportamiento debe de reflejar las obras de acuerdo a la fe que he puesto o que he depositado en Cristo Jesús. No pueden ser estas malas. No debieran, mejor dicho, de ser estas obras malas si hemos creído en el Hijo de Dios. Sería algo incongruente, sería algo, hermano, contrario, algo que no sería lógico que sucediera en la vida de un cristiano o de una cristiana. ¿Me estoy explicando? Ese es el contexto, hermano, de lo que Santiago nos comienza a hablar con todo esto. Él combina la fe con las obras, estableciendo una relación de importancia entre estas, ya que las obras no se pueden separar jamás de la fe. Y haciendo hincapié en esto, una persona no puede ser salva únicamente por las obras, porque la salvación no es por obras. Sin embargo, si la salvación es por fe, escuche esto, quiere decir entonces que cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestras obras tienen que hablar de esa misma fe. Son el resultado, son el reflejo de creer en Cristo Jesús. Amén. Entonces es por ello que Santiago relaciona que una fe sin obras no puede salvar a una persona. Amén. Ahora, tenemos que entender el contexto del por qué Santiago le habló esto a la iglesia de aquel tiempo. Amén. Pero para llegar a ello, fíjese bien, vamos viendo, hermano, lo que nos dice en los siguientes versículos. ¿Qué le parece? Esto que explicamos fue del versículo número 14. Ahora, si pasamos al versículo número 15 y 16, fíjese, Santiago nos pone un ejemplo para entenderlo mejor. Amén.
Santiago nos dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? Estamos ya en la página 38 del manual, del libro de Santiago, aquí a la mitad. Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? Fíjese qué importante ejemplo nos pone Santiago, un ejemplo muy práctico. Dice que si vemos a un hermano o a una hermana tener necesidad del mantenimiento, fíjese, de cada día, y alguno de vosotros les dice, id y calentaos y saciaos. Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice, ¿de qué aprovecha? Fíjese que en este ejemplo vemos una serie, hermano, de cosas que son importantes, que es necesario que las destaquemos. ¿Qué le parece? Mire, vamos escribiéndolas, ¿verdad? Auxiliándonos aquí, hermano, nuevamente del pizarrón. Fíjese bien, en primer lugar, en el ejemplo que nos pone Santiago, nos habla, número uno, de una necesidad. ¿Sí? ¿Cuál era la necesidad según el ejemplo que nos pone Santiago? La necesidad es el mantenimiento de cada día. ¿Sí? Puede ser la comida, puede ser, hermanos, la ropa, ¿verdad? Y aquí por mantenimiento de cada día, Santiago más bien lo enfoca, fíjese bien, al hecho de que ellos tuvieran las cosas que fueran necesarias para el cuerpo. Entre ello puede ser, hermano, la ropa. Amén. Puede ser, hermano, las prendas para vestir. ¿Sí? Tenemos también en este ejemplo, fíjese bien, número 2, aparte de la necesidad, tenemos o vemos aquí una intención. La intención de ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Pero dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Fíjese bien, hay una intención de ayudar ante esta necesidad. Pero lamentablemente esta intención de ayudar, con base al ejemplo que nos maneja Santiago, no es la adecuada, no es la necesaria, es decir, la que es justa de acuerdo a la necesidad. Y eso es algo importante, hermanos, que fíjese bien, nosotros como creyentes tenemos que entender. Muchas de las veces tenemos una buena intención de ayudar a alguien, pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Le rodeamos, le damos muchas vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es la necesidad, nosotros muchas veces queremos justificar nuestra intención de ayudar, no dando precisamente lo que necesitan. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos puede llegar a costar. En ocasiones nos puede llegar, hermano, a privar de algo que nosotros tenemos. Y es por ello que le rodeamos, es por ello que le damos vuelta, es por ello, hermano, que no damos en el punto de acuerdo a la necesidad. Y escuche esto, con esa intención de ayudar, con algo que no es necesario, tratamos de justificarnos a nosotros mismos diciéndonos que ya apoyamos, diciéndonos que ya fuimos de bendición para el hermano o para la hermana. Pero no es así. Fíjese bien, la tercera cosa que vemos, hermano, en este ejemplo que nos presenta Santiago, es de que la intención de ayudar, fíjese bien, esta intención no es la adecuada. Me explico. Lo que ahorita le mencionaba, ¿sí? Nos tratamos de hacer sentir bien diciendo, yo ya ayudé, yo ya le di, pero a veces no ayudamos ni le damos lo que debe de ser para suplir la necesidad, sino que nos justificamos a nosotros mismos así como diciendo, yo ya lo hice, ¿verdad? Con esa intención de ayudar. Tal vez hicimos algo, pero no hicimos exactamente lo que sabíamos que se tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo? En la cuarta cuestión que vemos en este ejemplo, fíjese bien, que nos maneja Santiago, es el hecho de que la intención y el acto que se haga, fíjese bien, la intención de ayudar y la manera de hacerlo no es la adecuada, ya lo vimos. Pero ¿saben qué resulta eso?
en nada de provecho. O sea, no aprovecha para nada. Entonces, fíjese bien, la intención de ayudar, más, es un signo de más aquí, ¿sale? La intención de ayudar, más el no hacer lo correcto o lo justo, es decir, lo que se necesita, nos da un igual a qué? Nos da un igual a que no sirve para nada. Puede ser algo, hermanos, fuerte esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros, lo vuelvo a decir, nos queremos hacer sentir bien a nosotros mismos. Vamos a suponer, yo sé lo que un hermano o una hermana de la iglesia necesita. Y vamos a suponer que necesita, por ejemplo, una medicina. Necesita tener un medicamento. Amén. Entonces, yo tengo la intención de ayudar. Y yo sé que lo que necesita, fíjese bien, para que pueda tener el medicamento, pues es el dinero. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que vaya y lo compre a la farmacia y ya lo pueda tener y lo pueda utilizar para su bien. Entonces, yo detecto la necesidad, tengo la intención de ayudar, pero yo sé que necesitando el dinero, fíjese bien, yo me acerco con la persona y le digo, ¿sabes qué, hermano? Te voy a regalar, te voy a dar, no sé, una bolsa de manzanas o una bolsa de frutas, ¿sí? Porque yo sé que tienes necesidad. Y mire, la fruta le puede servir, las manzanas se las puede comer. Sin embargo, no suplen la necesidad que tiene del medicamento. Me explico. La intención de ayudar, hermano, nos hace ver Santiago que debe de ser la correcta. Es por ello, hermano, que muchos creyentes, que muchos cristianos ayudan con base a la necesidad de una persona, pero no lo hacen en la cuestión correcta que lo deben de hacer. Es por ello que Santiago nos dice que no siendo la intención adecuada y la intención y el no hacer lo correcto con base a la necesidad, pues produce, hermano, que aquel acto no sirva para nada. ¿Me explico? En el ejemplo que yo le pongo de las manzanas o de la fruta, pues sí, puede tener fruta en su casa, pero eso no va a suplir o eso no va a hacer lo que el medicamento que la persona, que el hermano necesita, va a producirle. ¿Me explico? Hay muchísimos ejemplos, hermano, hay muchísimos casos que podemos ver de esto. Pero el punto principal es este. Óigalo una vez más. Muchas veces como creyentes nos pasa como en el ejemplo que nos pone Santiago. ¿Qué? Que nos hacemos de la vista gorda. Que sabemos lo que hay que dar. Que sabemos lo que hay que decir. Que sabemos lo que hay que hacer. Pero no lo hacemos porque es algo que nos compromete. Es algo, hermano, que nos quita. Es algo, hermano, que tenemos que despojarnos de. Y no lo queremos hacer, sino que buscamos rodeándole otra manera de hacernos sentir bien, de decir, es que yo ayudé, es que yo contribuí. Tratarnos de hacer sentir bien, dando otras cosas que no sirven para el caso. No producen lo que se tenía que producir de acuerdo a la necesidad. Y es entonces, hermano, cuando Santiago claramente nos dice, si tú empeñas tu fe, pero no obras de acuerdo a la manera correcta, entonces la fe no sirve para nada. Es algo duro esta palabra, ¿no lo cree? Porque esto nos confronta, hermano, con el hecho de lo que muchas veces nosotros buscamos, que es el quedar bien, que es el justificarnos a nosotros mismos. Pero realmente, hermano, ¿estamos haciendo que nuestra fe haga lo que debe de hacer? ¿O le estamos dando vueltas, hermano, a algo, rodeándole, dando vueltas, hermano, con tal de hacernos sentir bien? Pero sabemos que al final no será de provecho. Esto es lo que la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo. Santiago nos dice, fíjese bien, que una fe
es muerta cuando no tiene, fíjese, vamos a ponerle así, cuando no tiene obras o cuando las obras son las incorrectas. ¿Se entiende esto? Fíjese bien, Santiago, eso es, hermano, lo que nos está diciendo. La fe sin obras es muerta. O también, la fe con aquellas obras que no deben de ser las adecuadas, que no son las correctas, también es una fe muerta. Por lo tanto, yo quiero pedirle, hermano, que usted, fíjese bien, analice su fe, analice su manera de proceder con otros. ¿Cómo es, hermano, cómo es que usted y yo aplicamos el concepto de la fe y de las obras a nuestra vida? Fíjese bien, un caso semejante a esto, hermano, lo tenemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así como Santiago en el verso, fíjese bien, en el verso 17, en este versículo, en el último, él concluye diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjese, hermano, que esta enseñanza que nos da Santiago está en conformidad, hermano, con nuestro Señor Jesucristo, como le acabo de comentar. Porque tal vez usted estará entonces entendiendo lo siguiente, de que las obras me salvan. No. Las obras no nos pueden salvar en sí mismas. Lo que nos salva es la fe. Pero Santiago relaciona la fe con las obras porque las obras deben de ser el resultado que hable de la fe que nosotros decimos tener. Amén. Fíjese bien. Cristo, hermano, lo enseñó así en Mateo 7:21. Él, hermano, dijo esto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, fíjese, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Se da cuenta de lo que enseñó Cristo? ¿Se da cuenta de que es lo mismo que Santiago nos está enseñando? Jesucristo dice, no todo el que me dice, o sea, no todo el que habla, no todo el que dice tener fe en mí, dice, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que teniendo fe, se da la tarea de hacer las obras conforme a esa fe que dice tener. Por eso él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que sí podemos entender es lo siguiente. No es suficiente nada más creer, sino que el creer, escuchen, es el principio. Lo que continúa después del creer son las obras como el resultado de la fe que decimos tener en Cristo. Puede decir amén conmigo. Por lo tanto, hermano, no separe sus obras de su fe. No diga, yo ya creí en Cristo, yo ya creo en Él, yo ya soy salvo y todo lo que yo haga ya delante de Dios ya no tiene valor. No, claro que sí tiene valor. Cristo así lo enseñó. Quiere entrar al reino de los cielos. Es necesario creer en Él, pero también es necesario obrar de acuerdo a lo que usted dice, creer en Él. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, hoy en día todas esas enseñanzas, hermano, que hay en las iglesias, precisamente de esto, de que mientras tú tengas fe en Cristo, es suficiente. Y no basta todo lo que hagas, y no importa todo lo que hagas, ¿sí? Porque al fin y al cabo ya eres salvo. Y esa es una enseñanza, hermano, que hoy en día se está propagando tanto dentro del cristianismo, pero es una enseñanza falsa, es una enseñanza apóstata. ¿Por qué? Porque aquellos que somos hijos de Dios, escuche esto, aquellos que somos hijos de Dios por medio de la fe, tenemos que dar el testimonio con nuestras obras de que somos hijos de Dios. Imagínense que con la fe decimos ser hijos de Dios, pero que con nuestras obras decimos ser hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacemos cosas malas. ¿Por qué? Porque decidimos pecar. ¿Por qué? Porque decidimos que nuestras obras no glorifiquen a Dios. ¿No le parece algo incongruente? ¿No le parece algo ilógico?
Es más, mire, es tan ilógico, ¿sí?, que cualquier persona con sentido común lo podría entender. ¿No le parece? Y yo creo, hermano, hermana, que usted que me está viendo, que usted que está recibiendo este mensaje, lo que Dios quiere es que entendamos que no podemos decir ser algo y con nuestros actos manifestar algo diferente. Creo que Dios, hermano, está llamando a nuestra vida a que haya un emparejamiento entre nuestra fe y nuestras obras. ¿No lo creen? ¿No le parece? Fíjese bien. En Lucas 6:46, Cristo dijo lo siguiente, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué le parecen esas palabras de Cristo? Más claro no puede ser, ¿no lo creen? Fíjese, nuevamente lo leo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es bonito, hermano, decir que somos cristianos. Es bonito decir que hemos creído en Cristo. Es bonito, hermano, decir que creemos en Dios. Pero qué triste es no hacer lo que decimos con nuestras palabras. Si tú crees en Dios, si tú crees en Jesús como tu Salvador, si tú crees en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, tienes que hacer, tienes que obrar de acuerdo a quien es el Señor de tu vida. Amén. Cristo lo puso tan claro, hermanos. ¿Por qué le llamamos a Él Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice? ¿Se da cuenta de la exhortación tan fuerte, hermano, que en un solo versículo nuestro Señor Jesucristo nos dice? El llamar a Jesús, fíjese bien, Señor, Señor significa depositar nuestra fe en Él. Llamarle a Él Señor es aceptarle a Él como el dueño de nuestra vida, como el amo de nuestra vida. Por lo tanto, el resultado que debemos de tener de nuestra fe depositada en Él, fíjese bien, debe de ser la de hacer lo que Él nos manda. ¿Puede decir amén conmigo? Se da cuenta entonces cómo Santiago nos habla de esta importante relación, hermano, que debe de haber entre la fe y las obras por causa de lo que Cristo, hermano, enseñó. Por causa, hermano, de que no nada más es cuestión de emocionarnos, no nada más es cuestión, hermano, de decir lo que ya somos, lo que hemos creído, sino que tenemos que ir consecuentemente a lo que hablamos, a lo que decimos y a lo que hemos creído. Amén. Estamos en la página 39 del libro, a la mitad. Fíjese bien, de esto, hermano, de todo esto que estamos explicando, podemos deducir que la fe y las obras van de la mano. Son inseparables. Amén. La fe y las obras, hermano, son inseparables. Tienen que ir siempre de la mano. Mire, el contexto. Vamos ahora sí a mencionar el contexto del por qué Santiago, hermano, menciona esto. El contexto es, hermano, que los judíos, fíjese bien, Santiago se dirige a muchos judíos que ahora ya eran creyentes. Los judíos creían que solo con creer, fíjese bien, era necesario, era suficiente para agradar a Dios. Solamente la fe en un plano teórico era lo que necesitaban para agradar a Dios. Entonces, ¿sabe qué hacían? No es que no tuvieran obras, sí las tenían, pero ¿sabe cómo eran estas? Las obras que tenían, hermano, no glorificaban a Dios. No es que no hicieran nada, sino que lo que hacían, lo separaban de la fe en Dios que decían tener, haciendo obras que no le glorificaban a Él. En otras palabras, obras malas, ¿sí? Cuando muchos de estos judíos, fíjese bien, se hicieron creyentes, fue necesario que Santiago les explicara esto, que la correcta relación, fíjese bien, entre la fe por un lado y las obras por el otro lado, y cómo éstas de la mano debían de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Que no siguieran pensando lo mismo a lo que estaban acostumbrados como judíos, a que solamente teniendo una fe a manera de un concepto teórico y haciendo obras que éstas, siendo malas, que de esa manera no llegaran a creer que podían ni ser salvos
ni poder agradar a Dios, sino que la única manera de agradar a Dios y de ser salvos es que poniendo la fe en Él, nuestras obras hablaran precisamente de ello. Ahora entiende, hermano, el por qué en muchos lugares, fíjese bien, de la Escritura, la palabra de Dios nos dice que para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, es necesario hacer, y lo relaciona con obras, es necesario cuidar nuestras obras. Se ha fijado en eso, en muchísimos pasajes de la Escritura, en palabras del apóstol Pablo también, ¿sí? Donde Pablo nos exhorta que las obras de la carne nos eximen, nos separan de la presencia de Dios. Y como Pablo, por ejemplo, también a los Efesios, les habla acerca de cuidar su vocación. Como el autor a los Hebreos, fíjese bien, en el capítulo 10, le habla a la iglesia acerca de mantener firme la vocación, la profesión de ser hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no basta solamente con tener un concepto teórico de fe, sino que es necesario llevar la fe al plano práctico, haciendo, una vez más lo vuelvo a decir, que las obras sean las adecuadas de acuerdo a la fe que nosotros decimos tener. Amén. Obras contrarias a esto que decimos creer, o sin obras respecto a lo que decimos creer, realmente eso que decimos creer se convierte en una fe muerta, ausente de Dios, ausente de vida. Ese era el contexto, hermano, del por qué Santiago tiene que hablarle de un punto que pudiera parecer muy simple para muchos, pero que es muy importante para todos, incluyéndonos a la iglesia de esta generación. Amén. Hagamos a un lado, hermano, todas esas falsas doctrinas que separan la fe y las obras. Por un lado, creer en Cristo, un Dios de amor, un Señor de amor, y no importa que tú sigas viviendo en pecado. Esas doctrinas, hermanos, están destruyendo el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico. Tenemos que sacar eso, hermano, de la iglesia, esas falsas enseñanzas. Si Cristo nos ama, hermano, cuando llegamos a Él, sin importar cómo venimos a Él. Pero el creyente debe de entender que una vez que llega a Él, que se convierte precisamente en eso, en un creyente, en un hijo de Dios, de ahí comienza su fe a producir en Él algo bueno. Y eso algo bueno es renunciar a las malas obras, es decir, al pecado. ¿Estamos entendiendo? Como Pablo lo dice, ¿verdad? Como los que hemos, hermanos, sido limpiados, como los que hemos creído, como los que hemos sido salvos, como los que hemos muerto al pecado, Pablo dice, viviremos todavía en él. ¿Verdad que es ilógico? Así lo pone, hermanos, el apóstol Pablo. Ahora, en relación con Santiago, muchos creen, hermano, que hay contradicción entre la enseñanza de Santiago y la enseñanza del apóstol Pablo. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es así. Recuerde esto, ahorita lo vamos a explicar, pero recuerde esto. Cristo nos acepta como llegamos a Él. Amén. Pero a partir de ahí en adelante, fíjese bien, nuestra vida cristiana debe de manifestar un cambio. ¿Por qué? Porque el evangelio en el que hemos creído proviene de un Padre bueno. Amén. Y nuestras obras deben ser semejantes a las de nuestro Padre. Amén. Fíjese que hablando aquí, hermano, acerca de esto, ya estamos en la página 40, hablando acerca de esto, aquí encajan perfectamente dos doctrinas muy importantes para la iglesia cristiana. La primera de estas, la doctrina del arrepentimiento, y la segunda, la doctrina o la enseñanza de la conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio en la dirección en la que íbamos. Antes de venir a Dios, fíjese bien, nuestra dirección estaba encaminada al pecado, a hacer lo que nosotros creíamos que era bueno, lo que nosotros considerábamos que era moralmente bueno o mejor. Pero realmente
en ese deterioro de moral, en ese deterioro, hermano, de nuestra vida, nuestras obras únicamente iban encaminadas al pecado, a la condenación por causa del pecado. Entonces el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, hermano, en relación a la dirección que llevábamos. Si íbamos hacia allá, que era en la dirección del pecado, un giro de 180 grados es quedar en la dirección contraria. Y ahora, lejos de ir hacia el pecado, ahora nos encontramos dirigiéndonos hacia la voluntad de Dios. Me estoy explicando. ¿Qué es la conversión? La conversión, hermano, es la enseñanza. Fíjese bien, que nos habla de un proceso en la vida de un creyente por medio del cual, fíjese bien, deja de vivir para sí mismo y comienza a reproducir la vida de Cristo en él. Por lo tanto, hermano, aprendemos por medio de la conversión a ya no vivir para agradarnos a nosotros, sino que ahora vivimos para agradarle a aquel, hermano, que nos salvó, que nos limpió de todo pecado. Amén. Estas dos doctrinas del arrepentimiento y de la conversión, escuche esto, ¿sabe que son doctrinas que hoy en día en muchas iglesias no se mencionan? ¿No se hablan de ellas? ¿Por qué? Porque si se habla de ellas, miren, se quedan solos, se quedan sin gente. Porque mucho de lo que hoy en día sostiene a una iglesia con una doctrina trastornada, con una doctrina cambiada, es eso, ¿qué? El hecho de que se le enseña a los que llegan a que Cristo les ama tal y como son. Y que no importa los pecados en los que sigan viviendo, al cabo ya son salvos. Yo quiero decirle una cosa. Manifestamos el amor de Dios. Amén. Pero el amor de Dios, ¿saben qué consiste? Consiste en presentarle la verdad a una persona. Y presentarle la verdad a una persona es enseñarle que una vez que hemos venido ante los pies de un Dios justo, nuestras obras también deben ser iguales. Por lo tanto, el no enseñar el arrepentimiento y el no enseñar la conversión dentro de una iglesia cristiana es, hermano, mutilar el Evangelio de Cristo y convertir el Evangelio de Cristo en una enseñanza humana, en una terapia humana, en una plática motivacional. Es convertir el Evangelio, reducir el Evangelio, hermano, a un recurso humano. Y eso hacer que las personas, en lugar de que se acerquen a Dios, cada vez más se alejen de Él. Se da cuenta de la importancia, hermano, del tema, la fe y las obras. Cuando lo empezamos a ver, tal vez dijimos, ay, es un tema que ya me sé. Es algo muy simple, algo muy sencillo. Pero sabe, hermano, que esas cosas que consideramos sencillas son precisamente en las que Satanás ha trabajado tanto para que, pervirtiéndolas, hoy en día lo que es la iglesia cristiana esté haciendo cosas que ni están en la Biblia y que ni glorifican a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, cómo tenemos que repasar lo sencillo, lo básico de nuestra fe? Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, el que cree en Dios, fíjese bien, y no cumple su voluntad, fíjese, se hace un reo de mayor castigo, según enseña nuestro mismo Señor Jesucristo. Fíjese, Cristo dijo en Lucas 12:47 lo siguiente: el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. ¿Sí? Hermanos, si conocemos la voluntad de nuestro amo, de nuestro Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, contéstelo conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos qué es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya se fijó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. No podemos hacer algo contrario. Y tampoco podemos quedarnos como aquel siervo que dijo, no, pues entonces yo no hago nada. Porque sé que es un hombre duro, ¿verdad? Y terrible. Y quedarnos así también. No, tampoco, hermano, es opción. Tampoco eso, quedarse en un plano neutro, hermano, tampoco es
correcto. Amén. Ahora, fíjese bien. Esto es bien importante, hermano, explicar lo que le comentaba hace un momento acerca de Santiago y acerca de Pablo. Porque por ahí muchos utilizan lo que tanto uno como el otro habla para decir que en la Biblia, hermano, hay contradicciones. Pero yo quiero decirle que no. Fíjese bien, Pablo enseña con respecto a las obras, fíjese bien, que la salvación no se obtiene por medio de ellas, ¿sí? Sino solamente por la fe. Amén. Fíjese bien. Vamos a anotarlo aquí. Amén. Vamos a anotar eso que le estoy mencionando aquí en este espacio. Fíjese bien. Santiago nos dice lo siguiente. Perdón, Pablo nos dice lo siguiente. Pablo nos dice, nuevamente lo repito, que la salvación no se obtiene por medio de las obras. ¿Sale? Entonces Pablo nos dice que la salvación no es por obras. ¿Sí? Y tal vez usted recuerda algunos pasajes, aquí se los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos el de Romanos 3:20. Tenemos el de Gálatas, ¿sí? 2:16. Y tenemos el de Efesios 2, verso 8. Creo que a veces el que más conocemos es este, ¿verdad? El de Efesios 2:8, ¿sí? Donde Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Eso lo dice en el verso 8 y en el verso 9, que la salvación no es por obras. Amén. Ahora, fíjese, esto nos tiene que quedar claro. Pablo, por principio de cuentas, es lo que nos dice. La salvación no es por obras. Amén. Y Santiago, fíjese bien, Santiago enseña que la fe no es suficiente para la salvación. Por lo tanto, si Pablo nos dice que la salvación no es por obras, sino que es por fe, ¿sí? Entonces, Santiago viene y dice que la fe no es suficiente para la salvación de una persona. Entonces, se da cuenta, ahí pudiera parecer una contradicción, ¿no lo cree? A ver, pues ¿cómo? Si Pablo dice que la salvación no es por obras, sino por fe, entonces ahora, ¿por qué viene Santiago y dice que la fe no es suficiente para la salvación, sino que las obras deben de acompañar a la fe? Mire, esto se resuelve, hermano, entendiendo el contexto. Vamos a la página 41. Esto se resuelve entendiendo el contexto de a quién estaba dirigido tanto uno como el otro. Pero antes permítame borrar esto para plantearle el cuadro completo de lo que tanto Santiago como Pablo nos dicen. Eso nos dice Pablo. Y Santiago, por este lado, nos dice que la fe no es suficiente para la salvación, ¿sí? Sino que la fe necesita tener obras. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjese bien. Por un lado, Pablo era un apóstol a quienes. Todos sabemos que Pablo era un apóstol a los gentiles. ¿Sí? Ya hemos mencionado bastante esa palabra, los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Amén. Todas las naciones de la tierra, incluyéndonos. Que no seamos judíos, somos gentiles. Amén. Entonces, fíjese bien. Pablo, cuando les predicaba a los gentiles, estos creían que la salvación la podían obtener por medio de las obras que realizaran. ¿Sí? Esto era, en un sentido más práctico, como el querer comprar la salvación por medio de hacer algo, por medio de las obras. Entonces, los gentiles creían que la salvación venía por causa de las obras, los gentiles. Entonces, fíjese, ellos creían que la salvación venía por las obras. ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Se está dando cuenta? Y por el otro lado tenemos a Santiago, que principalmente su ministerio, el desarrollo de su ministerio estaba enfocado más hacia judíos. Fíjese bien. Entonces, podemos hablar de que Santiago
sí, era un siervo de Dios a los judíos, ¿sí? Él estaba más relacionado, hermano, con los judíos, ¿sí? ¿Y sabe qué pasaba con los judíos? Los judíos, simple y sencillamente, separaron el amor, ¿sí? Separaron el amor a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo separaron? Fíjese bien, haciendo buenas obras. ¿Y con qué fin? ¿Sí? ¿Con qué fin? Fíjese bien, separaron el amor a Dios haciendo buenas obras de una fe teórica. ¿Sí? A ver, déjame ver si me estoy explicando bien. Separaron el amar a Dios, el acercarse a Dios. Fíjese bien, ¿cómo lo separaron? Bueno, pues ellos querían hacer buenas obras, ¿sí? Pero tan solo, hermano, como un mero conocimiento de la fe que decían tener en Dios. Por lo tanto, estas buenas obras que ellos decían tener, fíjese bien, las convirtieron en malas obras. ¿Sí? Entonces, al hacer que sus obras fueran malas, fíjese bien, separaron el amor a Dios. ¿Por qué? Porque por un lado ellos decían honrar a Dios. Por un lado ellos decían amar a Dios, pero ya no hacían lo que eran las buenas obras, sino que convirtieron sus obras en malas. ¿Por qué? Porque su fe quedaba como en un tipo de pensamiento nada más. Quedaba en un tipo de un concepto, de una ideología nada más. Y decían que sus obras, aunque fueran malas, eso no les producía ningún tipo de problema. ¿Se da cuenta? Entonces ahora entendemos por qué Pablo, hermanos, le habla a los gentiles y les dice que la salvación no debe de ser por obras. ¿Y por qué Santiago le habla a los judíos cuyas obras eran malas, pero que decían tener una fe buena? ¿Se da cuenta? Es por ello, hermano, que se menciona de una posible contradicción entre ambos, pero no. ¿Por qué? Porque Pablo le hablaba a gentiles y Santiago le hablaba en su mayoría principalmente a judíos. Por un lado, los gentiles querían hacer obras para comprar la salvación. Y por el otro lado, los judíos, sus obras eran malas, con la única intención, fíjese bien, de que manteniendo una fe, ellos, hermano, ya decían que con eso honraban a Dios. Entonces, no sé si está alcanzando a entender el punto. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque tanto Santiago como Pablo encajan en una misma cosa. ¿En qué? En que las malas obras de una fe buena no puede ser posible. Y tampoco las obras para obtener la salvación por medio de una fe depositada en Jesucristo nos puede llevar a ello. Sino que Santiago y Pablo hablan exactamente de lo mismo y nos dan a entender exactamente, hermano, la misma cuestión. Y ese hecho, hermano, tiene que redundar en que la salvación solamente se obtiene por medio de la fe. La salvación solamente se obtiene por medio de la fe, tal y como Pablo también lo menciona, solamente por medio de la fe. Pero entonces, ¿vamos a permitir que nuestras obras sean malas? Claro que no. Hagamos que nuestras obras, hermano, sean buenas, porque de eso se trata nuestra fe. Nuestra fe ha sido depositada en alguien bueno, ¿verdad? Entonces hagamos que nuestras obras sean buenas en ese mismo sentido. Fíjese bien, una vez que hemos entendido que la fe y las obras no pueden estar separadas, hermano, Santiago nos pone dos ejemplos, ¿verdad? En los versículos que siguen. Nos pone más ejemplos, ¿sí? Y por eso leemos casi al final del capítulo 2, en los versos 24 y 26, cómo nos menciona a Abraham, por un lado, y cómo nos menciona a Rahab, hermano, por el otro lado, ¿sí?
Abraham, fíjese bien, Abraham, hermanos, ya estamos en la página 42 de los que tengan su manual. Abraham, por un lado, fíjese bien, fue justificado por obrar conforme a la fe. Es decir, se comportó conforme a lo que él creyó, por eso fue justificado. Puso su fe en Dios. Y cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo, a Isaac, por ejemplo, en sacrificio, ¿qué hizo Abraham? Lo ofreció. Pero Dios lo detuvo y le dio un sustituto, fíjese bien, para que lo sacrificara en lugar de su hijo. ¿Sabe de qué es eso un tipo? Es un tipo de Cristo. Como Cristo es nuestro sustituto en la cruz, hermanos, para que nosotros no hayamos pagado por nuestros pecados, sino que el justo por los injustos, como dice Pedro. Amén, gloria al Señor. Ahora, en el ejemplo de Rahab, que también Santiago nos menciona más adelante, fíjese, Rahab fue justificada por las obras también, porque, hermano, puso su fe en Dios en el momento en el que escondió a los 2 espías que venían del pueblo de Israel para inspeccionar a Jericó, para inspeccionar la tierra. Entonces, ¿cómo se movió su fe? En que no únicamente dijo, estos hombres son espías de la nación de Israel, aquel pueblo cuyo Dios sacó con brazo fuerte de la tierra de Egipto, de ser esclavos. No nada más lo dijo, sino que hizo. ¿Y qué hizo? Los ocultó, hermano, en su casa. Se da cuenta, hermano, cómo nuestra fe nos debe de llevar a hacer algo, pero que ese algo sea lo correcto y lo que va de acuerdo a nuestra fe. Es lo que Santiago y es en lo que Pablo también concuerda y encaja perfectamente con Santiago. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, fíjese bien, en el verso 24 y 25 del capítulo 2, fíjese, Santiago termina diciendo esto. Vosotros veis pues que el hombre, fíjese, es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago se refiere a que las obras nos justifican porque las obras se derivan ¿de dónde? ¿Ya lo entendió? Porque las obras se supone se derivan de la fe. Amén. Entonces no basta solamente con creer, sino con creer y hacer. Amén. Y en el verso 26, fíjese, nos brincamos el 25, en el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin obras y sin las obras correctas, hermano, la fe está muerta. Eso es lo que nos indica en el original el versículo 26. Amén. Por lo tanto, hermano, se da cuenta cómo la iglesia de Jesucristo hoy en día necesita que reflexionemos en enseñanzas como estas. ¿Por qué como cristianos hemos cambiado nuestra manera de hablar? Y ya no hablamos lo que glorifica a Dios, hablamos lo que maldice a los hombres. ¿Por qué como cristianos hemos dejado de hacer lo que es bueno delante de Dios? Y hemos hecho lo que es, hermano, carnal, lo que es aceptado ante los hombres, para quedar bien con ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, volver al punto de nuestra fe y entender que no podemos separar la fe y las obras. Y no podemos tapar, hermano, el sol con un dedo y decir, lo que yo haga no me afecta a lo que yo creo. Muchos cristianos se justifican así. Lo que yo hago no afecta lo que yo creo, no afecta mi salvación. Pero yo les quiero decir una cosa. Fue Cristo el que dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No nos justifiquemos diciendo, lo que yo haga no me afecta, porque soy maduro, porque tengo muchos años en el Evangelio, porque he alcanzado un nivel de conocimiento superior. No, hermano, no utilicemos ningún argumento para tratar de justificar malas obras respecto a la fe que decimos tener en el Hijo de Dios. Seamos sinceros y honestos con Dios. Y si hemos fallado, aún durante nuestra vida cristiana, aún durante muchos años en esta área, pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón a Él. Amén. Él nos puede, hermanos, perdonar. Así que no le busquemos 3 pies al gato, hermano. Seamos sinceros con el Señor.
Es la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Y yo concluyo este tema, este estudio, hermano, diciéndole lo siguiente. Ponga mucha atención. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted debe de cuidar lo que hace, lo que piensa, lo que habla. No por una obligación, no porque alguien le force, sino por la fe que usted, al ser creyente en Cristo Jesús, ha depositado en Él. Dé un buen testimonio, demos un buen testimonio. Y si somos creyentes en Él, oiga por último esto, cambiemos nuestro proceder. Cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que hacemos e incluso cuidemos lo que pensemos. Amén. Porque todo tiene que estar perfectamente alineado. Tiene que ser consecuente. Las obras de la fe. Y recuérdelo, las obras en sí no nos salvan. No estamos enseñando eso. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Pero hablamos de las obras como Santiago lo hace, como Pablo lo hace, en el sentido de que las obras son el reflejo y son el resultado de la fe que decimos tener en Cristo Jesús. Por lo tanto, el no tener obras o el que nuestras obras sean malas y estar creyendo en Cristo es algo incongruente e ilógico. Hagamos de nuestro cristianismo algo que delante de Dios, fíjese bien, huela bonito. Que cuando llegue ese olor, hermano, de nuestra vida a Dios, sea como un incienso agradable, un incienso aromático delante de su presencia. Las buenas obras de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Cierre sus ojos conmigo. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón en esta noche, yo quiero invitarle a hacer esta oración. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Necesitamos a Cristo porque Él es el único camino al Padre. Porque solamente en Él hay salvación, en nadie más. Y si usted reconoce su necesidad de Él, así con sus ojos cerrados, haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, creyendo que tomaste mi lugar en la cruz para darme vida eterna. Y esta vida eterna está en ti, quien diste tu cuerpo y quien diste tu sangre por mí. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de llevar mi vida a mi manera. Hoy reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor. Ven a mi corazón. Entra en él y sé el Señor de mi vida. Yo reconozco y declaro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por esta salvación que ahora tú me das. A ti sean toda la honra y toda la gloria por siempre. Todas las gracias por todo y en todo sean para ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, yo le felicito. Amén. Y permanezca en las transmisiones cada día, escuchando y siendo edificado a través de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su vida. Y bien, pues ahora me dirijo a todos los que están viendo esta transmisión hoy ya de día martes, sexta semana de transmisiones, para decirles, hermanos, que les amamos en el amor del Señor. Esforcémonos por llevar, hermano, una vida que le agrade a Dios. Amén. Hemos creído en Él. Ahora hagamos que nuestra vida refleje el hecho de que hemos creído en Él. Amén. Con nuestras obras, con nuestros actos. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues mando saludos a todos mis hermanos en Cristo de aquí de Aguascalientes. ¿Verdad? Reciban un afectuoso saludo todos, incluyendo a la iglesia de San Ignacio. Esta amada iglesia, a todos mis amados hermanos de San Ignacio. Que el Señor me los bendiga mucho y perseveremos juntos en la palabra.
Saludos hasta Mérida, Yucatán, a Oaxaca, a Coatepec, Veracruz, al Estado de México, a Nuevo Vallarta con nuestros hermanos por allá, ¿verdad? Saludos también en el Estado de México, creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Gloria a Dios. Saludos al Estado de México, a todos nuestros hermanos ahí, hasta Austin, Texas y hasta California, también a todos nuestros hermanos que se encuentran en estos estados de la Unión Americana. Que el Señor les bendiga mucho. Y en todo lugar donde nos estén viendo, también que el Señor les bendiga mucho. Ánimo, iglesia, levantémonos en el nombre de Cristo. Hagamos a un lado todo temor, amén, todo miedo. Tomemos las precauciones necesarias, responsables y prudentes, amén. Permanezcamos en casa, pero hagámoslo sin miedo, porque como iglesia de Cristo, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién? En Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Que el Señor lo bendiga. Le espero el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Mañana miércoles es miércoles de Pedro. Amén. Y yo le invito, venga para que vuelva a recibir un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Les amamos en el amor de Cristo a todos. Y si Dios lo permite, bueno, pues entonces nos estaremos viendo mañana miércoles a las 7 de la tarde. Amén. Que pase una bonita noche y que el Señor les bendiga a todos. Hasta mañana. Buenas noches.